Las 13 brujas más famosas de la historia. Son muchas las leyendas acerca de estas mujeres. Algunas fueron quemadas tal vez injustamente por una sociedad que les temía, al ser capaces de cosas inexplicables para su época, como saber leer, escribir o conocer los poderes de las plantas medicinales. Aquí te presentamos una colección de las brujas más conocidas de la historia. 1. Las brujas de Salem. En 7 meses de 1692, en la aldea de Salem, hoy estado de Massachusetts, fueron ejecutadas 20 personas, arrestadas 200 y acusadas 200 más por distintos delitos relacionados con la brujería. 4 años después de los juicios de Salem, los jurados firmaron una confesión de error y suplicaron clemencia. Este hecho marcó un hito de intolerancia en la historia mundial. Lo que sucedió con muchas de las acusadas de brujería fue que consumían pan con centeno, lo que les provocaba una especie de epilepsia que les hacía expulsar espuma por la boca. 2. Alec Edward, la bruja de Blair. En 1785 fue acusada de engañar a varios niños de su pueblo para sacarle sangre. Fue expulsada del pueblo, atada a una carretilla y empujada hacia los bosques, donde, se supone, murió debido al invierno. Posteriormente, Alec Edward inspiraría la película de la bruja de Blair. 3. Alice Cádova. Es la bruja más antigua de la que se tiene conocimiento en Irlanda y en el mundo. Murió en 1324. Fue una mujer bonita y sofisticada, que arrastró siempre fama de manipular a los hombres para que satisficieran todos sus antojos. Era, además, una mujer muy poderosa e independiente, cosa extraña para la época. Antes de cumplir su sentencia de muerte escapó a Inglaterra y no se volvió a saber de ella. 4. Joan Wet, conocida como el hada luchadora de Bodmin. Se decía que era clarividente y que la gente acudía a ella para adivinar su futuro y sanarse de múltiples dolencias. Luego de una discusión con sus vecinos fue encarcelada y murió de pulmonía. Se dice que su espíritu apareció varias veces en el museo donde se colocó su ataúd en 1819. 5. Madame Blavatsky, ucraniana que desde pequeña mostró grandes dotes para la clarividencia, siendo consultada, incluso, por miembros de la realeza sobre sus asuntos privados y por la policía respecto a algunos delitos sin resolver. Fue cofundadora de la Sociedad Teosófica de su país a principios del siglo XIX, así como una viajera incansable que recorrió varios países en busca de más conocimiento. 6. Margaret Shepton. Era una adivina y clarividente inglesa que vivió en el siglo XVI. Sin embargo, la primera publicación de sus profecías apareció en 1641, 80 años después de su muerte. Se dice que mostraba habilidades psíquicas desde temprana edad. Su aspecto físico coincidiría con la forma en la que se representa normalmente a una bruja: cuerpo desproporcionado, encorvado, con penetrantes ojos saltones y enorme nariz aguileña. Muchas de sus visiones se hicieron realidad. 7. Margaret Jones. Fue la primera persona ejecutada por brujería en la colonia de Massachusetts en 1648. Fue médico y, luego de la muerte de varios de sus pacientes, se le empezó a considerar una bruja. Se dice que, en realidad, las medicinas que usaba eran muy adelantadas para la época y sus pacientes se negaban a tomarlas. 8. La vieja Dorothy, conocida afectuosamente como la vieja Dorothy. Se sabe tan poco de ella que muchos piensan que no existió realmente. Sin embargo, se cuenta con su partida de nacimiento de finales del siglo XIX. Se le describe como una señora acomodada que siempre lucía un collar de perlas. Era una bruja de la antigua escuela, por ende, mantener el secreto era supremo. 9. Elizabeth Sawyer, conocida como la bruja de Edmonton, fue acusada de embrujar a niños y ganados de los vecinos al negarse estos a comprarle escobas. Confesó ser bruja y haber visto y acariciado al diablo, quien, según ella, se le acercaba en forma de perro. Fue ejecutada en 1621. 10. Marie Laveau II. Aprendió de su madre los misterios del vudú en su Nueva Orleans natal. Vivió durante el siglo XIX. Usaba los más diversos amuletos que vendía cuando ejecutaba sus servicios. Mató a mucha gente y, según se cuenta, podía maldecir a una persona hasta su 4ª generación.
La variedad de métodos que utilizaba contra sus víctimas era infinita. 11. Sarah Helen, conocida por los peruanos como la mujer vampiro. Nacida en Inglaterra, fue conocida por su obsesión por la brujería y la magia negra. Asesinada en 1893, en su agonía juró regresar de la muerte para vengarse. Asustados por esto, su cuerpo fue enviado a las costas del Perú y depositaron su féretro en un cementerio de la localidad de Pisco, donde permanece hasta hoy. Algunos la llaman Santa Sarah Helen. 12. Juana de Navarra, esposa española del rey Enrique IV, que fue acusada por su hijastro, Enrique V, de brujería. En su juicio, el propio rey y un fraile testificaron en su contra. Sus bienes fueron confiscados y ella fue encerrada en el castillo de Leix. Más tarde fue perdonada. 13. Dominica la Coja, española acusada de pactar con el diablo, hacer brebajes, asesinar niños y muchos otros crímenes que escandalizaron a la sociedad de su época. Se le hizo un juicio civil y, tras torturarla y hacerla confesar numerosos delitos, fue ejecutada en la horca en el año 1535.